¿Qué es un disquete? Según Wikipedia, un disquete es un medio de almacenamiento de datos de tipo magnético, formada por una fina lámina circular, es decir, un disco, de material magnetizable y flexible, encerrada en una cubierta de plástico cuadrada o rectangular. Décadas atrás, los disquetes eran el soporte principal para el almacenamiento de información. No solamente se utilizaban para guardar documentos de oficina, fotos, etc., sino también para trasladarlos a otras computadoras. Para esto, las computadoras tendrían que contar con una disquetera, es decir, una unidad lectora de disquetes, la cual permitía leer y escribir la información en estos disquetes. Por lo tanto, una persona podía insertar un disquete en su disquetera, meter información de su disco duro en este disquete y posteriormente pasarlo a otra computadora. Eso sí, esa otra computadora también debería de tener una disquetera. La principal desventaja de este medio de almacenamiento fue su fragilidad y susceptibilidad ante campos magnéticos externos, por lo que dejaban de funcionar al cabo de un tiempo por culpa del desgaste. Desde el año 2010 se le considera un medio de almacenamiento obsoleto, esto más que nada por su durabilidad y por su poca capacidad de almacenamiento en comparación con los otros medios con los que se cuenta hoy en día. Pero, ¿cómo se originaron? Bueno, para esto tendremos que remontarnos a su historia. Inicialmente las computadoras ni siquiera contaban con un disco duro y toda su información era almacenada en disquetes. Estos se comenzaron a utilizar exclusivamente para el transporte de información luego de que se crearan los discos duros, los cuales tenían una superior capacidad de almacenamiento. De esta forma, los fabricantes colocaban en los disquetes el software y los usuarios podían utilizar los disquetes para almacenar información y pasarlos a otras computadoras. Los disquetes fueron desarrollados en los laboratorios de IBM en San José de California en el año 1967. El investigador David Noble propuso un medio de almacenamiento flexible de 8 pulgadas, viniendo de allí el término floppy disk o disco flexible. Estos primeros discos fueron de uso exclusivo para la empresa IBM. En 1971, IBM lanzó al mercado su memory disk de 8 pulgadas. Los datos eran almacenados en la superficie magnética del disco. Esto en su momento se consideró un avance increíble. Posteriormente, en 1973, la empresa Sugar Associates comenzó a desarrollar plantillas de discos flexibles. La interfaz utilizada allí se convirtió en un estándar que incluso IBM utilizaría. Después, la empresa One Laboratories le solicitó a esta empresa, es decir, Sugar Associates, que posteriormente se nombraría Sugar Corporation, la creación de un disco de 5 1/4 para el uso en sus computadores de sobremesa. Estos fueron un rotundo éxito y se convirtieron en un estándar para las computadoras personales. En 1979 se funda Seagate Technology, la cual se dedicaba a la creación de floppy disk, además de discos duros. Para finales de ese mismo año presentaron un disco duro con una capacidad de almacenamiento de 6 MB, la cual era bastante para ese tiempo. En 1981, la empresa Sony lanzó al mercado su disco flexible de 3,5. Estos eran más pequeños, más resistentes y con mayor capacidad de almacenamiento que sus predecesores, reemplazando rápidamente a los discos de 5 1/4 y convirtiéndose en el nuevo estándar para las computadoras personales. Quizás es un poco confuso escuchar términos como 5 1/4, 3,5 y esas cosas, así que mejor expliquemos cuáles son los tipos de disquetes, existiendo en 3 variedades. El primero sería el de 8 pulgadas, los cuales fueron los primeros creados junto con las computadoras en el año de 1967, con una pieza de plástico de 8 por 8 pulgadas que cubría el disco real donde se almacenaba la información, siendo originalmente creados como dispositivos de solo lectura, pero posteriormente utilizados en 1970 para permitir la escritura en disco. La segunda variedad, los de 5 1/4, fueron denominados disquetes verdaderos, recibiendo el nombre de floppy o flexible en inglés, debido a la cubierta de plástico flexible que los recubría. Este disco fue utilizado hasta los finales de la década de 1980 y comúnmente tienen un almacenamiento de entre 100 KB hasta 1,2 MB, lo cual no es mucho espacio para estándares actuales. Por último estuvo el disco de 3,5 pulgadas. Al igual que sus predecesores anteriores, estos pasaban a tener una carcasa dura, siendo más resistentes, pudiendo almacenar entre 400 KB hasta 1,44 MB. Varios motivos hicieron que, con el pasar de los años, los disquetes quedaran en desuso. El principal sería su escasa capacidad de almacenamiento en comparación con los otros dispositivos con los que se contaba, en este caso los CD, que contaban con un almacenamiento de hasta 700 MB. Luego llegarían los DVD, los pendrive y el almacenamiento en la nube.